tardes. De nueva cuenta, jueves 7 de la noche. Aquí estamos con ustedes al interior del estado, en su segmento La Mérida de Zavala. Hoy tenemos un programa instructivo, didáctico, hemos denominado Centro Histórico, Eje Cultural y Económico, Normatividad INA. Y para este tema hemos invitado al abogado José Arturo Chap Cárdenas. Él es jefe del jurídico de la delegación Yucatán del INA. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. La intención del día de hoy es platicar un poco acerca de la normativa que rige el Centro Histórico de Mérida, que muchos desconocemos a veces y por ello a veces cometemos algunas irregularidades indebidas, pero para eso está la autoridad, para platicarnos un poquito acerca de ello. Abundando un poquito sobre el tema del centro histórico. Nuestro país tiene centros históricos que son joyas arquitectónicas, tiene una gran oferta cultural, gastronomía y entretenimiento. Muchos de estos lugares tienen una fundación de más de 400 años, el nuestro tiene 470 y fracción. Mérida, para usted como autoridad rectora, ¿qué opinión tiene al respecto? El centro histórico de la ciudad de Mérida tiene una importancia que viene desde la época prehispánica. Como muchos sabemos, la ciudad, desde sus orígenes, muchas veces relacionada con To, otros que señalan que es Ixcancijó, precisan que tiene unos antecedentes que incluso van desde 200 años antes de la llegada de los españoles. Eso nos habla de la importancia de una ciudad capital, una ciudad metrópoli, que con la llegada y el establecimiento de la cultura hispánica, es decir, la llegada de los españoles, configuró la fundación de una nueva ciudad, sustentada bajo los principios y ordenanzas arquitectónicas y urbanísticas que existían. Incluso en el periodo de la llegada de los españoles ya existía normatividad para configurar una nueva población. Y en el caso de la ciudad de Mérida, el trazado de las calles, la formación de damero de la ciudad, todo se basó en las ordenanzas que existían, muchas relacionadas a las ordenanzas de Felipe, ¿no?, que le decían que era un rey español, que fue la que normó las principales poblaciones de nuestro país, que fue la que permite que se conserven calles completamente, digamos, perfiladas, con trazos y plazas centrales donde se configuraban los principales edificios civiles y religiosos, ¿no? Todo eso habla de una importancia que es Mérida, ¿no? Y con el correr de los años, desde la época independiente hasta la actualidad, pues el centro histórico se ha configurado, ¿no? Y el INA, en su papel de conservador y de protector de este patrimonio cultural, pues tenemos una tarea constitucional. Me refiero a constitucional porque en el artículo 27 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció las restricciones que impone el Estado a la propiedad privada. Es decir, existe una propiedad originaria donde el Estado mexicano tiene la tutela y al concesionarla a diversos particulares tiene que regular pues todo el marco, a través de un marco legal, pues las obras con el objeto de que se conserven estas características para el futuro. México tiene 22 sitios que son considerados de alto valor. Mérida entre ellos se considera. ¿Qué hace el INA para la protección del patrimonio edificado? Bueno, en el caso de la ciudad de Mérida cuenta con un decreto del Ejecutivo Federal, es decir, del Presidente de la República, que declara una zona de monumentos históricos. Este decreto, publicado en 1982, lo que estableció es un perímetro con características en las cuales se deben de sustentar todas las obras y estableciendo que ese perímetro queda bajo el poder de la Federación a través de los poderes federales y en específico como el órgano rector al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Efectivamente, Mérida es una capital que por sus características es de las más ricas a nivel arquitectónico, porque tenemos evidencia desde las construcciones coloniales hasta la época moderna, ¿no? Eso permite configurar un centro histórico que refleja el avance de un país, porque no nada más lo importante es lo colonial, sino todo lo que se ha desarrollado posteriormente con la época independiente. Y aquí estamos viendo en pantalla, abogado, la imagen. Sí, de los dos perímetros que existen para el centro histórico, el perímetro A y el perímetro B. Muchas veces la gente común confunde que el centro histórico es las 4, 6 o 8 manzanas que rodean a la plaza principal, a la plaza grande, a la plaza mayor, como se le conoce, pero es un error. O sea, el centro histórico, ¿dónde comienza? Hacia el norte. Bueno, tendríamos en el norte dos perímetros, ¿no? Ahí es importante señalarlo. El perímetro A se le considera el del patrimonio edificado que tiene antecedentes del periodo colonial y que permitió a través del siglo XIX un avance, ¿no? Entonces tendríamos en la parte norte, vamos a ver, lo que pega es con Paseo de Montejo,
es la sección, digamos, más relevante porque Paseo Montejo marca una época, ¿no? Claro. En el caso del perímetro A, en el caso del perímetro B, tenemos 4 secciones aparte, que son los barrios que configuran una etapa del finales del 19 y principios del 20. Incluso en una sección, la que pega con el noreste, tendríamos lo que es la que pasa por García Jiménez, se me fue ahorita el nombre. Cupules, pero antes tendremos lo que es la avenida Reforma, lo que marca la última etapa de la 72, la última etapa de lo que fue una importante avenida que para la época configuró una modernidad para la ciudad, ¿no? Perfecto. Es importante, hemos hablado de esos 2 perímetros y hemos hablado igual de la fecha que sale el decreto. En mi página de difusión, que es Mérida de Zavala, hubo al día de ayer que anunciamos en el programa un poquito de debate allá de que muchas casas antiguas se han perdido, el patrimonio edificado no se cuida, pero hay que aclarar a las personas, y qué bueno que está aquí abogado, de que parte de esa arquitectura que se perdió fue antes del 82, antes del decreto. Cuando no había ese cuidado, esa regulación de estar vigilando que se hicieran las cosas conforme a los proyectos de conservación que ¿estamos de acuerdo? Sí, antes del 82 sí existía normatividad respecto de la protección del patrimonio cultural, existía una ley. Sin embargo, estas, al no contar con la modalidad de zonas de monumentos históricos, digamos, su protección era muy débil. La figura jurídica que se creó a través del Poder Legislativo desde el 80 es las zonas de monumentos históricos, como perímetros bajo resguardo de la Federación. Independientemente de la figura de los municipios, los decretos de zona de monumentos históricos bajo el poder de la Federación, pues lo que busca es regular de una manera más completa pues este tipo de obras. Edificios perdió la propia Federación antes del decreto, como el caso del exconvento de San Juan de Dios, sí, donde está actualmente un estacionamiento. ¿No? La propia Federación se vio afectada con una pérdida de un inmueble. Otros casos es como el antiguo seminario de San Ildefonso, también sufrió una pérdida de la propiedad por parte de la Federación, y así un montón de ejemplos, ¿no? Pero esos son antes del decreto. Después del decreto son pocos los ejemplos en los cuales se vio afectado el patrimonio edificado, ¿no? Eso es muy importante. Y pues nuestra labor del Centro INAH pues siempre ha sido hacer cumplir la ley. Antes del Centro INAH existía un Centro Regional del Sureste, que es un ejemplo muy importante a nivel nacional, porque fue uno de los primeros centros regionales, y desde el estado de Yucatán, desde la ciudad de Mérida, se normaba todos los proyectos que habían desde Campeche y Quintana Roo, y eso es muy importante, porque habla de una presencia institucional muy fuerte y una labor que ha hecho el instituto que llegaba hasta Campeche y Quintana Roo cuando éramos centro regional. Qué bien. Tocando un poco la parte histórica que señalaste al principio, en la investigación que tenemos para el tema de hoy, se habla de 200 casas de palma ocupadas por aproximadamente 1 millar de indígenas malnutridos en 1541, previo a la fundación de Mérida, cuando los españoles estaban a punto de fundar la ciudad, ¿no? Son casi 470 años de distancia de esto, ¿no? El centro histórico de Mérida, el segundo de mayor tamaño en el país, solo lo rebasa el de la Ciudad de México, es uno de los más pujantes. En el INAH, en tu área en particular, departamento jurídico, el trámite más recurrente. Es importante señalar, nosotros como jurídico nacimos desde la última reforma que es a la ley orgánica, a través del nuevo manual organizacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se crea la figura de los abogados. Antes estaban los arqueólogos, los antropólogos, sin embargo, al ver la pérdida del patrimonio porque no se podía defender, crean esta figura de los abogados en los centros regionales. Entonces, cuando en la penúltima reforma del 90 se incorporan los abogados al INAH, y lo que hemos tratado de hacer en estos años es hacer cumplir la normatividad existente desde el 82. Entonces, con base a todo eso, tenemos un marco legal que ha permitido incluso, somos de los pocos estados que aplicamos las convenciones internacionales a favor del patrimonio cultural, que eso es muy importante. Hemos ganado juicios de nulidad que permiten la conservación del centro histórico, y hay otros casos en el interior del estado donde hemos obligado a los particulares que sin
conocimiento o con conocimiento han, digamos, afectado el patrimonio cultural, ¿no? Eso es importante señalar. Los trámites que se presentan ante el INAH fueron con el objeto de regularizar a través de procesos o protocolos todas las solicitudes que presenta cada uno de los solicitantes, darles un formato, darles unos requisitos y permitir establecer plazos que permita al particular saber cuándo le vamos a contestar. Dar certeza jurídica a la actuación que realiza el instituto. Los trámites que recibimos en el Centro Histórico de Mérida son en mayor parte los permisos de obra. Antes el formato INA 08 o trámite INA 08, actualmente INA 02 y 03. Estos trámites lo que buscan es normar los proyectos de obra, infraestructura. La propia ley en el 42 establece que todo anuncio, toldo, antena, hilo telefónico, telegráfico, cocheras deben de contar con autorización del instituto, ¿no? Entonces, los trámites de obra son los más importantes. Sin embargo, tenemos también el de anuncio. Los de anuncios se van sustentados a través de un circular que lo que busca es mejorar la imagen urbana. Y otro trámite que también tenemos en el Centro Histórico de Mérida, que poca gente conoce, es el trámite en materia de arqueología, para instalaciones y para excavaciones. La ciudad de Mérida está asentada, la actual ciudad de Mérida, sobre una ciudad prehispánica y es un sitio arqueológico de naturaleza rango 4. ¿Eso qué dice? Que todavía encontramos evidencia del pasado prehispánico. Se acordarán, en la 54, hace 2 años, colapsó una casa cerca del Bazar Mercado. Esa casa que colapsó posteriormente se restituyó para hacer un local comercial y nosotros entramos a través de la sección de arqueología. Mucha gente decía no van a encontrar nada y una de las evidencias que se encontró es un altar que está enterrado, está protegido a través de una losa de concreto, pero ahí quedó enterrado y se encontró y recuperó mucho material cultural. Así todos los procesos que hemos estado siguiendo, constructivos, de predios y de obras nuevas, lo que a través de arqueología hemos recuperado material cultural, evidencia de vasijas, evidencia de la presencia humana previo al establecimiento de la cultura hispánica, que refleja una evolución histórica y a través de la norma logramos proteger. Pues qué bien, pues antes de irnos a un corte comercial, queremos recordarle, nos está acompañando hoy el abogado Arturo Chap Cárdenas, él es el jefe del jurídico de la delegación INAH Yucatán. Nos está aquí aclarando algunas dudas que teníamos sobre la normativa que rige al centro histórico. Nos vamos a un corte, les recordamos, estamos en el segmento La Mérida de Zavala en el interior del estado. Denle like a la página, compártanlo, porque esta información es muy interesante para que le llegue a más personas. Regresamos en un momento. Si quieres vivir una nueva experiencia gastronómica, ven a Codornejo Restaurante, en el sur del estado. Disfruta nuestros guisos de codorniz, conejo y borrego, acompañado de aguas de mamey, maracuyá, pitaya, lima y horchata. Crucero Oscuscaba-Aquil, kilómetro 44, en Aquil, Yucatán. Codornejos Restaurante.